capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Cuando usted lo haya encontrado, me regala un fortísimo amén. Y en lo que lo busca, de igual forma, darle las gracias a nuestro hermano pastor Roberto Velázquez por la invitación. Gracias también a la congregación y a los servidores por haberme permitido compartir esta noche palabra de Dios. Y de igual forma, como me lo decía nuestro hermano pastor, compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas y en el caso, en mi vida en sí. Quiero que si ya lo tiene, ¿lo tenemos todos? Ok, que lea conmigo, por favor, y dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice, lean todos conmigo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Inclinamos nuestros rostros y le oramos al Señor. Padre, bendiga su palabra. Háblenos al corazón por medio de ella, que sea su Santo Espíritu que nos guíe, nos ministre, ponga palabra con denuedo. Ante todo, Señor, impacte el corazón de aquellos quienes están con nosotros y que aún no le conozcan. No permita que esta carne tome ninguna gloria, mas la honra y la gloria sean dadas a usted en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pueden tomar asiento. Si hemos de titular o hemos de ponerle un título a la predicación de esta noche es de las tinieblas a la luz admirable. De las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, hay algo que cada uno de nosotros quizás tenemos bastante claro, y es el hecho de que Dios nos llamó en diferentes maneras a cada uno de nosotros. Todos quizás no igual en una misma condición, no todos en una misma condición. Porque posiblemente la condición en la cual el Señor le haya llamado a usted fue una condición diferente al hermano que usted tiene a la par. Pero Dios hace su obra perfecta. Dios no deja nada a medias. He creído en que cuando Dios te llama es porque tiene, como algunas veces hacemos, ese anunciado de que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Es bien lamentable cuando el hombre no alcanza a comprender esto. Es bien lamentable cuando estamos viendo nuestra situación y estamos siendo testigos de ello, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Todo se está desbordando, todo se está terminando, pero el hombre continúa, como dicen, resistiéndose al llamado de Dios. Muchas veces uno no comprende. Y quiero decirle, yo fui uno de ellos. Yo no comprendía qué era lo que estaba sucediendo en mi vida. Recuerdo que a temprana edad, le voy a hablar, temprana edad le estoy hablando porque era un niño, edad de 10 años. Mis padres, pues, personas muy trabajadoras. Mi madre trabajaba en una casa de unos señores que tenían sus comodidades. Apellido Bendek. Los Bendek que en los años 70 y fracción, 80, eran personas que habían venido aquí al país y habían venido a invertir. Y ellos tenían venta fuerte de lo que era la uva, la manzana y todo eso. Ellos traían todo ese producto para poderlo vender. Y mi madre trabajaba en la casa de ellos cuidando una anciana. Mi padre trabajaba en la zapatería, mi padre de profesión zapatero. Un hombre con un carácter y un temple, hermano, wow, que creo que quizás nunca he visto una persona así como él lo era. Tanto mi madre como mi padre tenían que trabajar para ver de qué manera nosotros nos sacaban adelante. Nosotros somos una familia de 7 hermanos, o sea, como Blancanieves y los 7 enanos. Entonces éramos 7 hermanos. En aquel tiempo dicen de que donde comía uno, comían 100. Hoy donde come uno y si llega otro, ya no come. O sea, todo totalmente diferente, pero de igual forma habían limitantes totalmente extremas. Donde nosotros nos criamos y vivimos en una casa muy humilde, y porque no era nuestra, sino que nos tocaba andar alquilando. Usted ha oído hablar de los mesones, vivir en un mesón, vivir en una pieza, donde ahí en esos lugares pues es la ley del más bravo, como decimos. Y así nos tocaba.
Vivir ahí en medio de ese mesón, utilizar un baño donde todo el mundo utilice ese baño, donde todo el mundo se tenía que bañar en esa pila. Y bueno, mis padres salían a trabajar, mi madre llegaba una vez cada 15 días. Era el permiso que le daban a ella. Y ella trabajaba para pagar la pieza de la casa. Mi padre en la zapatería o en el oficio que él tenía, trabajaba, pero de igual forma era para podernos dar la comida a diario. Porque éramos 7. Para no, como dicen, hacerle muy larga este espacio, nosotros vivíamos solos. No estaba papá, no estaba mamá. ¿Qué implicaba esto? Implicaba de que como hijos, muchas veces cada quien tenía que librar su propio pellejo. A la edad de 10 años, nosotros viviendo en el pasaje de los Arcos de Santa Anita, algunos no sé si podrán conocer por ahí, por el barrio Modelo, es un pasaje bien mencionado. Ahí vivíamos, cerca de ahí hay una colonia que se llama la San Juan. Y esa colonia, hermanos, podríamos decir, es la cuna de la droga. Donde había droga, como usted no tiene ni la menor idea, donde de igual forma nosotros teníamos que buscar de qué manera salíamos adelante. Yo siempre fui muy rebelde y eso sí lo reconozco. Porque el más rebelde de la casa era yo. Y yo me iba a vagar hasta la San Juan. Desde Santa Anita hasta la San Juan. Y allá me fui haciendo de unas amistades que en realidad yo lo miraba normal. Y creía yo que no iba a pasar mayor problema. Lo tremendo fue que a la edad de 10 años empecé a relacionarme con personas que quizás, no sé si era el plan de Dios o no sé si Dios tenía propósitos en medio de esto, pero en un principio yo no lo miraba así. Sino que lo vi como una puerta de escape ante tantas necesidades que vivíamos en la casa. Y a la edad de 10 años empecé a consumir droga. Era un niño. A esa edad me empecé a involucrar no solamente a consumir droga, sino también a expender. Porque de una u otra manera a uno lo utilizan los mayores. A un joven o a un niño no se lo iban a llevar detenido. Entonces nos utilizaban como pudieron haber utilizado a cualquier jovencito. Pero para eso también había una remuneración. O era droga o era dinero. Y yo pues me inclinaba más por la droga que por el dinero. Porque con la droga me quedaba parte a mí y parte también porque había aprendido ya a venderla. Entonces la vendíamos. Y así fue que empezamos a caminar en ese mundo. En ese mundo donde no sabía hasta dónde iba a llegar o qué iba a suceder en un futuro. Y todo esto lo hacía a espaldas de mis padres. Uno de mis hermanos, el mayor, Julio Eduardo, se empezó a involucrar también en los movimientos, en los tiempos de la guerra, en los movimientos revolucionarios. Y eso nos hace que nos movamos desde ahí de Santa Anita hacia San Jacinto, por algunos problemas que sucedieron. Estando ahí en San Jacinto, mis hermanos, mi padre y todos empezaron a involucrarse, y en el caso pues también nosotros. En sí la familia. Teníamos que ver en algo. En una ocasión recuerdo que a mi hermano mayor le encomendaron una misión que le llamaban ellos. Y él fue a hacer lo que le habían encomendado. Pero eso también implicó que nosotros nos moviéramos desde ahí de San Jacinto hasta Mexicanos. Cuando llegamos a Mexicanos, nosotros llegamos a una colonia llamada El Conacaste. Una colonia donde venían de diferentes lugares, de comunidades y de todo. Y aquello, el problema de la droga persistió o continuó. Y nos empezamos a relacionar con otro tipo de personas, gente que estaba involucrada en estos movimientos revolucionarios. A todo esto, claro, yo siempre en el camino de la droga. Porque desde la edad de 10 años, aquello se fue haciendo más fuerte y más fuerte. Como alguien dice por ahí, todo vicio es progresivo. Y no solamente empecé a consumir droga,
sino que la droga te lleva a consumir otro tipo de estupefacientes. En aquel tiempo recuerdo que en las farmacias vendían unas pastillas llamadas Roche o Véspara, y consumía cualquier cosa. Con los amigos, siempre viviendo en la calle, involucrados en este otro problema. Mi madre deja de trabajar donde ella estaba por querernos cuidar a nosotros, y cuando mi madre llega a la casa, mi padre empieza a darle maltrato, un maltrato que nosotros éramos testigos de ello. Y yo muchas veces vi a mi padre maltratar a mi madre y golpearla detrás de un barril que yo lo tengo aquí grabado en mi mente. A buena mañana, 5 de la mañana, se oían los gritos de mi madre, nosotros nos despertábamos y ¿qué estaba sucediendo? Queríamos detener a mi padre, no podíamos. Y teníamos que salir huyendo con mamá, a buscar refugio a cualquier casa de algún vecino o algo, y salíamos y ya dejaba a mi padre ahí. Y todo esto empezó a crecer en mí un odio en contra de mi padre. Y yo lo detestaba. Yo decía, ver a mi padre para mí era detestable. Y esto también igual, la misma desintegración, los mismos problemas dentro del hogar, los mismos problemas dentro del matrimonio entre papá y mamá, todo esto a nosotros nos hacía vivir en la calle. Mis hermanos involucrados en esta situación, y en el caso mío, yo viviendo en la calle. Y empecé a consumir licor. A la edad de 11 años yo era un alcohólico, pero un alcohólico así, hermano, con la palabra, empedernido. Porque yo ya pasaba en la cantina, a la par de todo el montón de personas que ingerían bebidas alcohólicas. Y ahí era mi vida, la cantina, la esquina, con los drogos. O sea, ese era mi mundo. Ese era mi mundo. Y la única que se preocupaba en irme a buscar era mi madre. Pero como cualquier otro joven, yo me la escondía, porque yo no quería llegar a la casa. Llegaba hasta que anochecía, hasta que yo creía que ya estaban dormidos, entonces aparecía, drogado, borracho, a la edad de 11 años. Y en una ocasión, pasaron los años, y en una ocasión recuerdo que mi padre vuelve a lo mismo, a querer maltratar a mamá. Y ese día, yo tenía una varilla y la había guardado porque decía yo, si mi papá quiere agredir a mi mamá, lo primero que voy a hacer es darle con esta varilla. Dicho y hecho. Aparece mi padre queriendo golpear a mi madre, me levanto yo, saco la varilla debajo de la cama y le digo, si le pone una mano encima, yo le destripo esta varilla en la cara. Claro, mi padre se molestó, se indignó tanto, que me dijo, hacelo, o es tu vida o es la mía. Y sacó una de las herramientas que él utilizaba en la zapatería, que son las cuchillas esas tiburonas, que esas con solo medio toparlo a uno lo abren. Y cuando yo vi que él tomó la cuchilla y yo con la varilla en la mano, mi madre en medio, y mi madre me dijo, no vayas a cometer un error. A todo eso mi padre ya iba encima de mí. Y yo solté la varilla, dentro de los propósitos de Dios, no le pegué, pero a la misma vez que le solté el varillazo, salí corriendo. Y mi padre salió detrás de mí y me siguió por toda la colonia y me iba gritando en el camino, si te alcanzo te mato. Yo recuerdo que me subí nosotros ahí en la colonia, el Conacaste, había una pila donde se depositaba agua, era como un tanque. Para cuando en la colonia no había agua, la gente llegaba a traer el agua ahí. Y me subí a ese tanque y desde arriba, yo recuerdo estas palabras que le dije a mi padre. Le voy a pegar donde más le duele, le dije. Desde ese día yo no puse un pie más en mi casa. A la edad de 13 años yo salí de la casa sin rumbo. Sin rumbo. Siempre con las amistades. Y recuerdo que esa noche nos fuimos a drogar, me alcoholicé tanto, tomé pastillas, inhalé la pega, que lo hacíamos como cualquier cosa. Y el término que se ocupa ahí es cruzarse. Estaba cruzado. Yo no recuerdo
sino hasta el día siguiente, cuando empecé a escuchar que alguien golpeaba en unos cáteres y yo estaba arriba de un cátere. Y cuando yo desperté, todavía drogado porque no estaba en mis cabales, cuando desperté, fui viendo a un amigo que estaba en la primera brigada de infantería, en el cuartel San Carlos. Y lo primero que le dije, ¿qué pasó? No sé, anoche te viniste conmigo para acá, porque me contaste el problema y yo te dije que aquí era donde yo. ¿Cómo entré a saber cómo él hizo para ingresarme? No lo sé. Pero esa mañana me desperté en el cuartel San Carlos. Mi familia metida en todo esto y yo de este lado. En ese momento yo le dije, pero mira, yo no quiero estar aquí. No, me dijo, ya estás aquí, me dijo. Ese mismo día, nos llamaron a todos a formación, así de civil, y nos dieron los uniformes, nos dieron botas, nos dieron uniformes, nos dieron equipo. Cuando le digo dar equipo, es darnos el fusil, porque en los tiempos de la guerra así era. Nos dieron fusil, nos dieron todo, cargadores y todo, nos subieron a unos camiones que nosotros le decíamos reos, así se le llamaba el camión, los reos. Y nos subieron en los reos y nos trasladaron aquí a un lugar donde era un lugar de adiestramiento que ahora es el Jabalí, llamado el Playón, le decían. Y nos trasladaron hasta el Playón y estando allá nos dijeron, señores, ustedes son el primer contingente del batallón Libertador. Ustedes van a formar parte de este batallón. Ya existía el batallón Soriano, ya existía el batallón San Carlos. Ahora ustedes son el tercer batallón y ustedes van a adiestrarse aquí. En un momento yo dije, bueno, esta es la salida. Y lo que yo había prometido y se lo había dicho a mi padre, ahora se me está prestando la oportunidad para poderle cumplir, que le iba a dar donde más le dolía. A todo eso mi madre me buscaba. Pasaron 3 meses de adiestramiento. En ese tiempo, de igual forma, dentro del ejército, la droga era algo normal y seguí consumiendo de ahí adentro. Y quizás esta parte, hermanos, es una parte bien difícil porque pasamos 18 meses, los que normalmente se pasaban en el tiempo de la guerra, eran 18 meses que eran obligatorios. El tiempo pasó y nos vimos involucrados en el conflicto armado. A todo esto yo no sabía nada de mi familia. Cuando las licencias se llegaban, yo no me iba para la casa, yo me iba para allá, para el Zurita, me iba para el Modelo, me iba para el lugar donde habían prostitutas, donde había droga, donde había alcohol, pero no a la casa. Y mi madre, nunca yo le di la cara a ellos, nunca supieron dónde yo estuve. Cuando yo pregunté a alguien, me encontré con alguien conocido y empecé a preguntar por mis hermanos. Y le dije, mira, yo quiero saber de mi familia, quiero saber de mis hermanos, quiero saber de mi papá, quiero saber de mi mamá. Y me dijeron, a uno de tus hermanos lo mataron, que era el mayor. Los demás, me dijo, todos están en campamentos guerrilleros, todos son combatientes. Todos están dispersos en diferentes lugares. Y mi mamá, ella está colaborando también. Y estaban en Chalatenango. Y pregunté por mi papá. Y mi papá le hacía calzado a la guerrilla. Él se ha quedado en la casa y yo no podía llegar si estaba. A todo esto yo continué con mi vida, consumiendo droga, consumiendo alcohol, viviendo una vida totalmente perdida. Perdida. Llegaron los 18 meses. Y recuerdo, estábamos en Guazapa, recién pasada la operación Fénix, era una operación que se hizo, cuando quemaron todo el cerro de Guazapa. Y recuerdo que me dijeron, porque a mí me conocían por el segundo apellido, Sandoval, y me dicen, Sandoval, este día que aún San baja, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a reenganchar con otros 18 meses más o vas a salir de baja? Y en ese momento yo dije, bueno,
tengo que quedarme. Pero ya no me gustaba el lugar y le dije yo, voy a salir de baja. Y me fui a meter a la Fuerza Aérea. Y causé alta en el 3er Escuadrón de la Fuerza Aérea. Tenía entonces 15 años. Pasó toda la guerra y yo involucrado en todo esto. Cuando llegué a la Fuerza Aérea empecé a obtener mis grados militares, me empecé a preparar, pero siempre con el vicio, siempre con viviendo una vida perdida. Pero me empecé a preparar. Y empecé a sacar el curso de dragoneante, luego después el de cabo, después del subsargento, hasta llegar a ser sargento efectivo. A todo esto yo sabía que mi familia estaba por allá combatiendo, y yo también igual, donde a mí me correspondía estar. Lo tremendo fue que cuando salimos terminó la ofensiva, porque pasada la ofensiva, que nos tocó estar en Soyapango y en varios lugares de aquí de San Salvador, pasada la ofensiva, nosotros enterramos fusiles y todo, porque decíamos, ¿y después de esto qué? ¿Y después de esto qué? Y a algunos se nos vino a la mente, bueno, al que vayamos matando, quitémosle el fusil y lo enterramos. Y hay que dejar alguna marca por ahí para luego después ir a buscarlo. Y así fue. Terminó la guerra, salimos de baja, vinieron los acuerdos de paz, hubo la desmovilización, muchos salimos, y cuando yo salgo, yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo no puedo llegar a la casa, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ¿qué voy a hacer? Y fue así como llegué a una comunidad allá a la colonia Escalón, a la comunidad Corazón de María, y lo único que yo podía hacer era expender droga, además de consumirla. Eso era lo único que podía hacer. Y dije, bueno, voy a continuar en esto. Dicho y hecho. Estando en la Fuerza Aérea fue que yo conocí a mi esposa. Con ella tenemos 25 años de casados. Y ella la conocí ahí. Y estando ahí en esa comunidad empecé a meterme en problemas, seguir con la droga. Ya era solamente la marihuana, sino que ya ahora ya había cocaína, aprendí a cocinar el crack. Un amigo que había venido de Estados Unidos me dijo, mira, ¿ya has fumado crack? No, le dije, te voy a enseñar cómo se cocina, me dijo, y con esto vas a hacer dinero, me dijo. Y ni lento ni perezoso, pues, o sea, bueno para el oficio, pues. Y empecé a cocinar, o sea, preparar el crack, sacar de la cocaína el aceitillo que queda ahí, ¿verdad? Y bueno, es un proceso, que no lo voy a explicar, pero es un proceso, porque si no lo voy a ir a hacer a la casa, ¿verdad? No. Entonces, aprendí a hacer esto. Y claro, en medio de todo esto, ya no solamente era la marihuana, ya no solamente era la cocaína, ya no solamente era el crack, pero esta misma persona me dijo, te voy a dar un consejo, solo probalo, pero no lo vayas a agarrar como un vicio, solo para que lo probes y sepas qué es lo que es. Porque si vos te metes a esto, vas a terminar con todo. Con esto podés llegar a hacer dinero, ¿no? Dicho y hecho. Me empecé a relacionar con gente de la Tetunichapa allá en San Salvador, con uno de los mayores vendedores de ahí, el llamado Viejo Lucas, con América, que era la esposa de él, y mucha gente que tenían un mercado tremendo en ese lugar, aquí en la Iberia y en otros lugares de allá de San Salvador. Y me empecé a involucrar en esto. Cuando ya metido en todo este rollo, me encontré otro de los amigos que habíamos estado de alta y me dijo, mira, me dijo, ¿y qué has hecho de tu vida? Fíjate que, bueno, yo hago esto. Y me dice, mira, mejor te voy a proponer algo mejor, me dijo. ¿Te acordás que enterramos fusiles? Me dijo. Sí. ¿Por qué no lo vamos a sacar? Me dijo. Mira, le dije yo, fíjate que yo he andado tan involucrado en este rollo que ni por la mente se me había cruzado. Pero sí, vamos a ver si los encontramos.
Y nos fuimos a meter ahí a la colonia San José, nos fuimos a meter a la Guayacán, nos fuimos a meter a varias colonias de ahí donde anduvimos. Y le dije yo, aquí hay uno. Dicho y hecho, ahí estaba. Empezamos a sacar varios fusiles, 3, 4, 5 fusiles. Y me dice, hay que hacer algo. Estas son las herramientas de trabajo a partir de ahora. Pero eso no me duró mucho. Porque quizás como unos 6, 7 meses de haber sacado los fusiles y que empezamos a andar haciendo cosas, o sea, andar delinquiendo para conseguir para la droga, para seguir expendiendo y todo, y haciendo todo este rollo, allá por la Bernal, acabamos de delinquir, porque no hay otra palabra, acabamos de delinquir, cuando dieron aviso a la policía nos dio persecución. En medio de la persecución hubieron disparos y todo. Y yo creí que ya me había escapado. Y los fusiles, gracias a Dios que se los llevaron. Yo solamente andaba con un arma corta. Y así de un pasaje veo salir a unas personas de civil, nunca pensé que eran policías. Me llamaron alto y me empecé a agarrar a disparos con ellos. En eso llegó la policía, me acorralaron y me fui para Mariona. Nos llevaron a la policía, habían capturado a otro de los que andaban conmigo también. Nos llevaron a la Policía Nacional. Antes era rapidito el proceso, no lo tenían mucho tiempo a uno ahí, ¿verdad? Sino eran 72 horas y después de las 72 horas, allá a Mariona, papá. Estando ahí en la policía, encontré a alguien, un amigo, que conocía a una persona que era de peso dentro del penal de Mariona, Leo Saavedra, y me dice, no te preocupes, me dice, vas para Mariona y cuando llegues allá pregunta por Leo Saavedra. Yo no sabía quién era Leo Saavedra. Y le digo yo, bueno, ok. Y así fue 3 días en la policía a Mariona. Y empezó el proceso y hasta ese momento yo no sabía cuánto tiempo nos íbamos a estar por ahí. Hasta ese tiempo yo no sabía nada. Estando allí en Mariona busqué a la persona esta, y esta persona era cristiano evangélico. Leo Saavedra era pastor de la iglesia profética, casi pegado a la iglesia La Esperanza allá en el penal de Mariona. Y cuando me dice, mira cipote, me dice, ¿a vos por qué te han traído? Y ya le comenté yo con sinceridad. Y me dice, mira, me dijo, te vas a venir para mi celda, me dijo. Allá vas a vivir con nosotros. Y cuando llego a la celda, voy viendo que todos eran cristianos. Y solo yo de inconverso. Y le digo yo, pero mira, yo no me siento cómodo aquí, porque todos ustedes son cristianos, yo soy inconverso. Y me dice, no, yo no te estoy preguntando nada. Aquí vas a vivir y aquí vas a estar tranquilo. Aquí no te vas a meter en problemas, quiero que vayas a la iglesia. No, si me vas a hablar de iglesia, mejor inmediatamente pido el traslado y me voy para el sector 3 porque allá está toda la raza. Y yo iba buscando el lugar donde estaba lo bueno ahí. Dicho y hecho, me dijo, si te quieres ir, ándate. Y fui a parar al sector 3, planta alta, celda 27, donde era caliente. Y él se había encargado de mandarme allá. Y cuando llego ahí, empecé a ver las caritas. Estaba un brother que le decían el Chori, el Aba. Solo gente que venían de rebotar de penales, de allá de Gotera, y que ahí vivían, pues. Y cuando llego, me dicen, bueno, si póteme aquí, es la ley del más bravo. Para empezar, andate para allá, me dijo que allá vas a dormir. Y fui a dormir a la par de un servicio. Pero todo eso yo humilde, callado, tranquilo, pues sí, ¿qué iba a hacer? Y ahí empecé a vivir 4 años. 4 años. Como a los 2 años ya había echado alas, ¿verdad? Porque uno llega como pollo, pero ya al año y medio, 2 años, ya había levantado yo. Y empecé a hacer locura dentro del penal. Y nunca quise nada con Dios. Hubieron 2 fugas, tuve la oportunidad de escaparme, no lo hice porque decía yo, ¿de qué me vale escaparme? Y después me vayan a buscar, mejor voy a esperar el proceso.
En ese trayecto nació mi hija. Porque cuando yo ingresé a la penitenciaría, mi esposa había quedado embarazada. Nació mi hija, 4 años. Depuraron el proceso, no sé qué sucedió, el abogado hizo todas las vueltas ahí y me sacaron. Salgo, y cuando salgo de Mariona, el primero que me estaba esperando a la salida era el viejo Lucas. Y me dice, brother, me alegra que haya salido. Así es que, ¿qué querés? Me dijo. ¿Qué querés? Y continué yo en lo mismo. Fui a buscar a mis amigos y nos reunimos y todo, y ahora con más ímpetu, porque me sentía que el sistema, que la sociedad y esto y lo demás, y ahora sí vamos a matar. Hoy vamos a delinquir como nunca y vamos a hacer fiesta. En eso andaba yo. Cuando un día por la mañana, recuerdo, amanecí bien drogado. Y a mi niña ya tenía 5 años. Ya había pasado un año que yo ya estaba en libertad. En eso vi que la niña entró a la pieza donde vivíamos, porque era una champa ahí en la comunidad. Y entró la niña y llorando, pero llorando amargamente. Yo le dije, ¿qué te pasa? Creí que alguien me le había hecho algún daño. Y yo tenía armas y todo. Y dije, ¿y qué pasa? Y le digo yo, hija, ¿qué te pasa? Dígame qué es lo que sucede. Y solo estas palabras me dijo, papá, yo ya estoy cansada. ¿Qué? ¿Cansada de qué, ole? Una criaturita de 5 años diciendo, ya estoy cansada. Lo primero, se me cruzaron muchas cosas por la mente, pero muchas cosas. Que alguien me le había hecho algún daño, o que, no sé. Y yo dije, no, aquí hay que ir a ver quién es y hay que terminar con él. Y le digo, ¿quién te ha ocasionado daño? ¿De qué estás cansada? Estoy cansada de que mis primitos me digan que yo soy la hija de un drogadicto y de un delincuente, me dijo. Y yo sentí que como que si un balde de agua fría me tiraron en la cabeza. Y todavía yo de sinvergüenza, porque uno es sinvergüenza, agarré a la niña y le dije, venite que esto lo vamos a arreglar. Y yo ya con cincho en mano, porque dije, hay que darle un par de cinchazos a los sobrinos. Y la agarré a ella, me la llevé, me puse el arma aquí y dije, si sale el cuñado, le voy a pegar un par de balazos también a él. Y cuando llegué, gracias a Dios, solo estaba mi cuñada y me dijo, ¿qué pasa? No, le dije, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Por qué me humillan a la niña y me le dicen día a día que ella es la hija de un drogadicto y de un delincuente? Eso no se hace. Yo molesto, pero encendido. Pero encendido. Y yo temblaba de la furia porque no me gustó lo que le habían dicho a la niña. En eso ella me agarró de la camisa, bien recuerdo. Me agarró de la camisa y me pegó el jalón y me dijo, papá, me dijo, no se enoje, papito, me dijo. ¿Cómo no me voy a enojarle? No, me dijo, no se enoje porque lo que ellos dicen es verdad, papá, me dijo. Ahí se vino abajo todo. Ahí se vino abajo todo. Hasta ahí yo pude reconocer lo que ahora la palabra de Dios dice aquí en este versículo de Primera de Pedro, donde el Señor dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hasta ahí comprendí, pero a mi manera. Yo nunca había llorado, hombre. Porque para mí el llorar es de cobardes. El llorar es para las mujeres, pero no para un hombre. Pero ese día, después de lo que mi hija me dijo, empecé a derramar lágrimas. La tomé de la mano avergonzado y me fui con ella para la casa. Cuando yo iba con ella, escuché por primera vez
la voz audible de Dios que me dijo, dale vuelta al cassette. Y yo me quedé, la misma loquera que andaba, porque eso fue lo primero que pensé. No, dije yo, al cassette, ¿de qué? A ver, ¿de qué? Y volvió aquella palabra, dale vuelta al cassette. Y empezaron a cruzar por mi mente, así se me vinieron a la mente escenas donde estuve a un pasito de la muerte y que no me había pasado nada, que no fue una, fueron un montón de veces. Y en ese momento comprendí que era Dios. Yo tenía una Biblia casi igual que esta, así como ver esta Biblia, que me la habían regalado y que la tenía ahí tirada. Y empezó aquella sed por buscar esa Biblia. Y empecé a buscar y dije, tengo que encontrar una Biblia, no sé ni de dónde salía todo eso, tengo que encontrar una Biblia, hasta que la encontré en medio de un montón de libros. Y cuando abrí la Biblia, algo sobrenatural sucedió. Porque el Señor me llevó directamente a 1 Corintios 1:26. Y usted sabe qué es lo que dice y lo voy a invitar a que lo lea. 1 Corintios 1:26. ¿Lo tiene? Dice la palabra, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. De lo vil y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, cuando yo encontré esto, empecé a llorar. Empecé a llorar y dije, ¿y esto qué es? Eso significa que Dios tiene un espacio para mí. Por primera vez ese día, yo pasaba seguido ahí por la iglesia central y yo me burlaba de los hermanos. Yo los miraba en el culto y decía, el maestro ese bajándose a la raza está ahí, ¿ves? ¿Ves? Allá está en el montón, ahí boca abierta viendo al Señor ese, ¿verdad? Yo ahí pasaba, porque la comunidad está hacia arriba. La esquina de Gamaliel, a este costado, ahí está la comunidad Corazón de María. La que está esquina opuesta a Gamaliel. Ahí ese champerillo, y ahora ya urbanizaron un poco. Pero ese día dije, yo voy a ir a preguntar ahí a qué hora son los cultos. Y yo recuerdo que encontré a Pedro, a la seguridad de nuestro pastor. Pedro, no sé si tú lo recuerdas. Y encontré a Pedro y estaba ahí. Le digo, mira, disculpa, le digo, ¿y cómo es el mate aquí? Le digo yo, ¿a qué horas empiezan los ¿cómo le dicen eso, volado? Culto, servicio, o no sé. Y me dice, el culto, me dice. Comienzan a tales horas, me dijo, y tenía un tratadito, me lo dio el tratado. Va, está bueno, le dije, tranquilo. Y me fui a seguirme drogando. Pero algo me decía, tenés que ir, tenés que ir. Tanto era aquello en mi mente que yo dije, bueno, voy a ir. Y así fue como llegué a la iglesia. Pero cuando yo llegué a la iglesia, recuerdo que entré por el lado de cafetería, ahí por donde dejamos ahora al bajar la cuesta, por el lado de cafetería, llegué por ahí y había una entrada hacia el templo. Y todavía llegué yo y me paré y dije, ese montón de gente, ¿verdad? Quizás no tienen nada que hacer, ¿verdad? Y yo ahí parado. Y reté a Dios. Y yo le dije al Señor, en mis palabras, yo le dije, mira, aquí hay una cosa, si en realidad esto es tuyo, haz que yo pueda pegar un paso de aquí, aquí. Pero eso sí, yo no lo voy a pegar. Haz que yo, o sea, usted haga que yo lo dé el paso. Yo estaba así parado. Cuando por detrás venía un hermano y me dice, pase adelante, me dijo. Y volvió a suceder lo mismo. Tercera vez que yo me quebrantaba
Y empecé a derramar lágrimas y lágrimas, pero aquello fue más fuerte. Lágrimas y lágrimas. Oí el culto, a la hora escuché esta expresión que dijo el pastor: Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. Y dije, esta es la oportunidad de mi vida. Sin que nadie llegara y me invitara, me puse de pie, fui al oratorio. El hermano Oscar Pérez, de cariño el Choco, le decimos, es el pintor de allá de la iglesia central. Él me aconsejó. Año 1994, hermano. Año 1994. Y él me llevó al oratorio, recibí al Señor. Y por primera vez, nuestra iglesia central estaba bautizando en la noche. Y después de haber recibido a Cristo, me bauticé ese mismo día. No era emocionalismo, era algo que yo sentía en mi corazón, que no lograba entender, pero que me estaba impulsando a ir haciendo estas cosas. Recuerdo que en los anuncios dijeron que iban a ir a ganar almas. Yo no conocía ese término, pero que iban a ir a Villa Victoria. Y el día sábado, después de un viernes, el sábado, por primera vez yo me fui a Villa Victoria. Y para la honra y la gloria de Dios, ese día gané mi primera alma para el Señor, hermano. Y desde ese día en adelante, desde ese día, gloria a Dios, desde ese día, yo le entregué mi vida al Señor. Y Dios empezó a hacer cosas extraordinarias. Aquellos que dicen que de la noche a la mañana alguien no cambia, eso es falso. Porque cuando Dios te llama, Dios, como dijo el pastor en un inicio, ¿habrá algo que sea imposible para Dios? No. Porque yo lo viví. Y aquella sed por la droga, aquella sed de la calle, aquella sed, todas aquellas cosas que habían estado un día antes o 2 días antes en mí, desaparecieron. Y amanezco haciendo limpieza en la casa, hermano. Yo nunca había levantado un zapato, nunca había agarrado una escoba. Y empiezo en la mañana haciendo limpieza, moviendo una cosa para allá. Y mi esposa me dijo, ¿qué te pasa? Mira, decime qué has probado, me dijo. No, de veras, hermano. Una vez mi esposa me fue a traer al Seguro Social porque había probado polvo de ángel, que eso no es muy mencionado, pero el polvo de ángel era una droga, hermano. ¡Buf! Era un bombazo. Y me había dado una cucharada. Y eso a usted lo puede dormir hasta por una semana. Dormido totalmente. Y me quedé en la silla del Seguro Social. Y una vecina me vio y le fue a avisar a mi esposa y me fue a traer de ahí. Llegó en un taxi y me llevó para la casa. Pero mi esposa admirada. Y le entregué mi vida al Señor. Y lo primero que yo le pedí al Señor, porque yo ando todo tatuado de mi cuerpo, entonces lo primero que yo le pedí al Señor fue un trabajo digno, que me regalara un trabajo con el gobierno. Y cualquiera podría decir, ¿y de dónde, papito? ¿Y de dónde? Mucho estás pidiendo, hijo. De presidente no quiere, mi niño. ¿Ah? ¿No quiere de presidente? No, de presidente no, porque a todos los meten presos. Y no, me voy a morir. Pero Dios fue lindo, fue maravilloso, porque me encontré con alguien que me dijo, Daniel, hay una oportunidad de trabajo y quiero llevarte a ti, ya como cristiano, y quiero llevarte a ti. Y entré a trabajar a la Procuraduría de Derechos Humanos, recién establecida, Procuraduría de Derechos Humanos, en el periodo del doctor Molina Fonseca, y entré como ordenanza. Cuando salí después de 13 años de estar laborando ahí, ya como hijo de Dios, salí como jefe, valga la redundancia, o sea, en una jefatura, de una jefatura, encargado de una jefatura, de un departamento. Dios empezó a hacer cosas grandes. El llamado del Señor al ministerio, todo desapareció. Somos una familia muy estable. Mi hija, aquella niña de 5 años, ahora es una profesional, porque ya coronó una carrera, está coronando una segunda carrera, una licenciatura en profesorado de parvularia, y ahora está estudiando psicología, con 2 idiomas, el español y el italiano. Y todo esto es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga.